Bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir a esta clase en línea. Yo soy el doctor Lorenzo Paz, residente de tercer año del posgrado de Radiología de Imágenes. El tema que vamos a abordar es acerca de VRADS o resonancia magnética. Y precisamente este tema está bastante enfocado en el vocabulario que se emplea de acuerdo a esta nomenclatura VRADS. Sabemos entonces que la mayoría de toda esta información pues, fue recopilada de la quinta edición del BIRATS, que es un sistema de informes y registro de datos en estudios por imágenes de mama. Para comenzar a hablar acerca de este tema, es importante que nos preguntemos cuáles son las principales indicaciones de realizar una resonancia magnética mamaria. En mucha literatura ya se hace hincapié que las principales indicaciones es cuando una mujer es estudiada y en ella pues hay hallazgos de que pudiera tener un cáncer oculto. Tal es el caso de que se le realiza una exploración ultrasonográfica y se le observa que tiene ganglios axilares que son sugestivos, de, que puedan corresponder a una neoplasia y que tenga a su vez una mamografía y ecografía normal. En ese caso, entonces, se considera que pudiera existir un cáncer oculto y una resonancia magnética puede ayudar en esos casos. También en los casos en que hay mujeres con alto riesgo de desarrollo de cáncer de mama, la resonancia magnética serviría como un screening con un tanto de ventaja mayor que la mamografía, ya que estas personas pues no estarían expuestas a eh, radiación ionizante. También se ha demostrado que la resonancia magnética es capaz de permitir una adecuada evaluación en respuesta a una quimioterapia neoadyuvante. Y obviamente también sirve para poder realizar todo el estudio de los implantes de silicona mamario y pues brinda buena información. Para poder comenzar a abordar a qué se refiere todo el desarrollo de un informe de resonancia magnética mamaria, es necesario que contemplemos muchos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que tomemos a la persona, que recibamos a la persona y que a esa persona la tratemos como un paciente integral, donde es importante tomar en cuenta los antecedentes clínicos. Este hecho es, por ejemplo, determinar si existen hallazgos físicos que sean compatibles con el desarrollo de una enfermedad tal como el cáncer de mama. Eh, Determinar si esta mujer o este paciente tiene presencia de bultos, secreciones, aumento de la consistencia. Eh, Todo esto cae en el aspecto del examen físico. También es importante conocer los antecedentes quirúrgicos de esta persona, ya que una paciente que haya sido diagnosticada previamente con un cáncer de mama y se le haya realizado una intervención quirúrgica, muy probablemente va a tener algunos hallazgos que si no lo conocemos, pues nos podríamos perder al momento de la interpretación de la resonancia magnética. El empleo o no de hormonoterapia, ya que toda la alteración del, del, estado que tiene que ver con la producción de hormonas femeninas, pues de alguna forma tiende a alterar la calidad de la imagen con la que vamos a obtener. La fase del ciclo menstrual también es sumamente importante eh, debido, debido a que se ha demostrado que en cierta fase del ciclo menstrual, perdón si escuchan ruido de fondo, es importante entonces determinar que de acuerdo al ciclo menstrual
Se aconseja evitar la fase luteínica de este ciclo para no tener un realce eh, muy intenso que podría afectar a la calidad de esta imagen. Y también importante mencionar al momento de hacer la redacción de, el reporte, mencionar si esta persona tiene o no factores de riesgo para el cáncer de mama y así pues considerar todos los aspectos que vamos a identificar. El hecho de la comparación con los estudios anteriores es sumamente fundamental. Principalmente ya lo hemos visto cuando se realizan mamografías, cuando se hacen ultrasonidos de mama. Eh, Importante conocer si una persona tuvo una lesión previamente, porque al momento de realizar el estudio va a permitir conocer esa evolución de esos hallazgos. Tal es el caso que algunas lesiones que se mantienen estables en el tiempo, al curso del tiempo, tienden a apuntar a procesos benignos, mientras que aquellas lesiones que son aparición de nuevo o tienen un crecimiento importante apuntan más hacia procesos malignos. Fundamental siempre que en el momento de realizar el informe hay que anotar las fechas en que se realiza cada uno de estos estudios. Uh, este aspecto de los parámetros de estudio también tiene un papel crucial en el desarrollo de las imágenes por resonancia magnética en mama. Y es que en el informe es necesario también aclarar cuál es el tipo de técnica que se empleó, si se utilizó una ponderación en T1 o en T2, el empleo de la supresión de grasa, que luego vamos a ver que es importantísimo para poder hacer el diagnóstico y definir si este estudio se realizó en una o en ambas mamas, porque existen varios estudios de resonancia magnética que solo se realizan en una de las mamas. La orientación y el plano de serie también hay que describirlo, el empleo de medio de contraste, su modo de administración, la dosis, si se usó o no se usó un inyector. Y luego también el procesamiento de las imágenes, ya que esto, eh, nosotros podemos analizar las imágenes en máxima intensidad de proyección, se pueden hacer análisis de curvas cinéticas, de cómo actúa el medio de contraste, y todos esos parámetros tienen que ser bien especificados. Y no está de menos también mencionar a los artefactos que podemos observar en las imágenes y que pueden afectar de cierto modo el diagnóstico de una patología. Entrando de lleno al vocabulario en resonancia magnética de mama, vamos a ir abordando cada uno de los aspectos que tienen que ser tomados en cuenta al momento de desarrollar ese informe. Por ejemplo, tenemos el realce parenquimatoso de fondo. Cuando se habla del realce parenquimatoso de fondo, nos estamos haciendo la alusión o nos estamos refiriendo a que el tejido fibroglandular al momento de emplear el medio de contraste pues tiende a realzar. Y este realce va a tener varios grados. Grado mínimo, leve, moderado o marcado. Y es importante decir que la imagen que se debe tomar para poder determinar qué tipo de realce parenquimatoso va a tener esa mama es precisamente a los 90 segundos después de la inyección del medio de contraste. Y como lo dije, el grado de realce se va a determinar por la cantidad de tejido fibroglandular que va a tener esa mama. En mujeres premenopáusicas, ese realce tiende a ser más prominente en la fase luteínica. Y es por ello que yo les decía previamente que si a una mujer se le va a hacer un screening, una resonancia magnética por screening, preferiblemente pues se le suele dar esa cita cuando inicia su ciclo menstrual. O sea, para poder evitar ese prominente realce parenquimatoso de fondo y así que
no se nos vaya a ir desapercibido pues una lesión. Pero cuando se habla de una estratificación de un cáncer que ha presumido eh, por alguna mamografía o otro estudio de imagen, pues se hace referencia que se puede realizar en cualquier momento. También es importante que cuando se habla de realce parenquimatoso de fondo, se hable de simetría. Es tanto así entonces que hablamos de simétrico cuando hacemos comparación una mama con la otra y vemos una imagen en espejo entre las dos mamas. Cuando este realce parenquimatoso de fondo es simétrico, generalmente estamos hablando de patologías que son benignas o condiciones benignas. Pero ya cuando existe algún realce en algún sector diferente o que no es igual al de la otra mama, esto lo vamos a interpretar como que existe un área con una mayor vascularización, porque el realce precisamente es por eso, por la vascularización que hay en ese parénquima. Es entonces asimétrico cuando no hay un realce no nodular que es más prominente en una mama que la otra. El hecho de tener un realce parenquimatoso de fondo asimétrico se puede tratar de una patología benigna o maligna. Los, cuando se hable de este aspecto foco, nos vamos a referir a un punto aislado que es menor de 5 milímetros y tiende a ser bastante inespecífico. Inespecífico porque no vamos a poder determinar cómo es su forma, cómo están sus márgenes. Por tanto, cuando nos encontramos estos hallazgos, el radiólogo debe decidir si se va a tratar ese hallazgo como un foco o como un nódulo. Y es de mencionar que los focos pueden ser benignos o malignos, pero hay características que nos hacen a nosotros pensar en que pudiera ser maligno. Que pueda ser maligno se encuentra aquellas características como que sea único, que tenga ausencia de un hilo graso, que tenga una cinética de lavado, que ya vamos a ver luego en qué consisten esas curvas cinéticas, que tenga un aumento significativo en el tiempo o que sea de aparición de novo. Mientras que características que nos hacen pensar que sea un proceso benigno está que sean focos múltiples, que sean hiperintensos en secuencias sensibles a líquido, haciéndonos pensar que se pudiera tratar de quistes o que tenga una cinética que es persistente, que lo vamos a ver en las curvas para que luego ustedes logren comprender esto de cinética persistente o cinética de lavado. Mientras que por otro lado están los nódulos, que los nódulos van a ser considerados ya como lesiones o hallazgos que conforman estructuras tridimensionales, donde lo vamos a poder visualizar pues en diferentes proyecciones y de ellos al radiólogo el radiólogo es capaz de caracterizar tanto los márgenes, la forma, la arquitectura interna o el realce interno que pudiera tener. Por así decir, entonces, la diferencia entre un nódulo y un foco está que el nódulo sí es caracterizable, pero el foco no es adecuadamente caracterizable. Y los nódulos, pues, es de importancia mencionar que tienen que ser analizados en todas las secuencias y ver cómo se comportan. Cuando se habla de los nódulos, siempre se debe describir tanto la forma, los márgenes y el realce. Hablando de la forma y de los márgenes, esto es una característica que permite distinguir entre benignos y malignos. Eh, es entonces también que, por así decir, eh, los nódulos pudieran tener una forma, tres tipos de forma, ovalada, redondeada o irregular. Y sus márgenes los vamos a categorizar en circunscritos y no circunscritos. Importantísimo, como he dicho en todo lo previo, que hay que analizar la primera imagen obtenida, que es más o menos a los 90 segundos después de la administración de contraste. Sin embargo, a pesar de todo lo que he mencionado, que tiene forma ovalada, redondeada, irregular,
se podría llegar a utilizar un término como indefinido cuando el radiólogo no logra delimitar de qué es lo que está viendo. Sin embargo, es un término que no está totalmente aceptado hasta el momento. Mientras que cuando se habla del real interno que tienen los nódulos, podemos decir que el realce puede ser homogéneo o heterogéneo, a grandes rasgos, ¿verdad? Pero también se puede hablar de un realce anular o la presencia de tabiques hipointensos en los nódulos. Es casi regla mencionar que el realce anular suele ser benigno, mientras que los realces heterogéneos tienden a ser malignos. Y también decir, así como un tip, que los tabiques hipointensos, cuando un nódulo tiene tabiques hipointensos, esto suele plantear como primera posibilidad el diagnóstico de un fibroadenoma. También, además de encontrar nódulos, podríamos encontrar realces no nodulares. Y esto es lógico, ¿verdad? Que cuando un realce no corresponde a una estructura tridimensional, que no sea ni siquiera un foco, ni siquiera un nódulo, entonces lo vamos a llamar realce no nodular. Y su distribución puede ser focal, que es cuando se encuentra un pequeño sector que es inferior a un cuadrante. Lineal, cuando representa trayecto de un conducto, y segmentario, cuando esa distribución es triangular o cónica, y lo que está representando es que afecta a un conducto y a sus ramas. Así también tenemos distribución regional, que es cuando abarca casi todo un cuadrante, múltiples regiones, cuando encontramos ese realce y que ese realce es parcheado y se encuentra separado por grasa. Y difuso, pues, es que es bastante disperso y uniforme por toda la mama. Ese patrón de realce interno, cuando se administra contraste, pudiera ser homogéneo, donde vemos que todas las áreas tienen intensidades similares, heterogéneo, donde existen unas áreas que son más hiperintensas, otras son más hipointensas. Anular agrupado, eh, precisamente cuando ese realce es más en anillo, y en empedrado es un realce que recuerda bastante a un mosaico. Y luego vamos a ver algunas imágenes para tomar algunos ejemplos. Cuando yo mencionaba de las curvas cinéticas, me estaba refiriendo al hecho de que estos nódulos pueden ser analizados cómo se comportan con la captación de contraste. Y entonces vamos a decir que la velocidad con la que un tejido realza y lava depende tanto de la perfusión, la permeabilidad capilar, el volumen de sangre que está llegando, el volumen de distribución del contraste, y algunos aspectos anatómicos y fisiológicos también juegan papel fundamental en el desarrollo de estas curvas cinéticas. De mencionarse que los tumores tienden a tener una vascularización muy densa, pero son bastante permeables, es decir, que la sangre llega en gran cantidad y llega rápido, pero a su vez son bastante permeables, y esa sangre va a salir de esas estructuras tumorales. ¿Cómo se hace entonces un análisis cinético de estas curvas? Lo importante de mencionar es que esto lo podemos hacer ya sea utilizando los programas computacionales que existen en la mayoría de estas estaciones de trabajo, o manualmente. Si fuera manualmente, lo recomendable es utilizar un área de interés de al menos 3 píxeles en una lesión sospechosa que hayamos visto primero en una secuencia sin contraste. Entonces, hay que analizar su intensidad en la primera imagen, que es la imagen de importancia que ya había dicho yo, que ocurre en los primeros 90 segundos. Y luego es importante registrar su cambio de intensidad a los 5 o 10 minutos tras la administración de contraste para ver cómo se ha comportado esa curva. La desventaja que tiene el análisis cinético es que todo esto depende también de la dosis que se va a emplear de contraste,
depende de cómo está funcionando la bomba cardíaca y así el gasto cardíaco, y de algunos factores técnicos que también juegan un papel crucial, por ejemplo, el tipo de magneto que tengo, el tipo de bobina, todo eso va a jugar un papel importante al momento de análisis de estas curvas. Los tipos de curvas que hay que tomar en cuenta que cuando se analiza la curva hay una fase inicial y una fase tardía. La primera fase, o sea, la inicial, la primera curva, se calcula comparando la primera imagen tras la administración de contraste con una imagen previa no contrastada. Y hay que ver cuánto tiene de intensidad esa lesión. Se habla de que un aumento menor del 50% va a tener un comportamiento lento. O sea, si yo veo que en la fase no contrastada su crecimiento es menor del 50%, entonces eso es lento. Si es entre el 50 y 100% es intermedio, y si es más del 100% es una fase inicial rápida. Cuando se habla de fases tardías, existen tres tipos de cómo se comporta la curva. Puede ser persistente, que eso significa que el realce sigue aumentando y aumenta hasta más del 10% de lo que tenía previamente. En meseta es que la señal se mantiene constante al cabo de 2 a 3 minutos, y de lavado significa que esa señal que se está viendo disminuye a menos del 10% de lo que ya se había alcanzado previamente. Y esto es precisamente lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Que tenemos una fase inicial y tenemos una fase tardía. Y tenemos las tres presentaciones: lenta, intermedia y rápida. Y en la fase tardía tenemos las formas que uno se comporta, puede ser persistente, en meseta o en lavado. Entonces, la mayoría de las neoplasias se comportan así: una fase inicial rápida y con una fase tardía del lavado. Lo que les mencionaba antes, los aumentos para considerar el análisis de la fase tardía, era que después de tener el umbral que da la fase inicial, hay que ver si aumenta más del 10% de esa fase, si se mantiene ahí un cambio solo del 10%, o si disminuye a más del 10%. Y esto permite saber si este está lavado, este es persistente y este en meseta. Entonces se puede hablar de las curvas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? Es sumamente importante. A ver. Hola. ¿Escucha todavía mucho ruido? Bien, perdón. Bueno, también es importante mencionar que cuando se hace el análisis de la resonancia magnética, se pueden emplear algunas otras herramientas, por ejemplo, el empleo de espectroscopía. Eh, la espectroscopía es bastante buena porque ya se ha mencionado en múltiples estudios, ¿verdad? Que funciona como si fuera una biopsia virtual. Y es así entonces que tenemos algunas lesiones malignas que tienden a tener un comportamiento que desarrollan compuestos con colina. En el análisis espectroscópico, la colina más o menos se ubica en los 3.2 partes por millón. Por tanto, vamos a decir que la colina es un indicador de proliferación celular, ya que la fococolina es un marcador de membrana celular. O sea, si existe proliferación celular, va a haber mayor membrana celular y por tanto el pico de fococolina aumenta. Por tanto, también si la persona se somete a una quimioterapia y esas células tumorales mueren o se destruyen, entonces esas membranas también se van a destruir y el pico de colina va a reducir. Esto es lo que les estoy mencionando, que cuando se hace ese análisis espectroscópico, aquí tengo las 2 partes por millón, aquí 3, entonces más o menos por aquí 3.2, esto
Este pico pues estaría representando el pico de colinas característico de la mayoría de los tumores. Luego, pues, hacer referencia que la valoración global de todo lo que se recopila se puede resumir en esto que ya conocemos, en las categorías del BIVAX, donde categoría 0, un estudio incompleto y amerita otros estudios. El 1, resultados negativos. 2, benignos. La categoría 3, probablemente benignos. Categoría 4, hallazgos sospechosos. La 5, hallazgos sugerentes de malignidad. Y la 6, cuando el paciente pues, ya tiene un diagnóstico de un cáncer de mama ya comprobado por una biopsia. Y esto pues que ya es bastante conocido por muchos, las recomendaciones que se le dan a cada una de las categorías y la probabilidad que puedan tener cada una de estas categorías. Ahora, entrando de lleno a un vocabulario detallado y con algunos ejemplos, vamos a poder hablar de la cantidad de tejido fibroglandular que va a tener las mamas en una resonancia magnética, y para ello es necesario decir que se tiene que utilizar imágenes ponderadas en T1, donde se le aplique saturación grasa. Y vamos a poder identificar patrones así como tejido adiposo casi en su totalidad, tejido fibroglandular disperso, tejido fibroglandular heterogéneo y fibroglandular casi en su totalidad. Esto es bastante similar a la presentación que hay por mamografía. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta resonancia magnética ponderada, resonancia magnética de mama ponderada en T1 en una proyección axial. Y podemos identificar ambas mamas, y en esto podríamos decir que se trata de un tejido adiposo casi en su totalidad, porque casi no vemos tejido fibroglandular. Más que todo esto es hipointenso y que ha sido suprimido, que por tanto se llama supresión grasa, estaría representando el tejido adiposo. En este, que se trata de una resonancia magnética de mama ponderada en T1 y también con técnica de supresión de grasa. En este corte sagital podemos identificar que hay tejido fibroglandular disperso y calificaría así como tejido fibroglandular disperso. Tenemos el tejido fibroglandular heterogéneo, donde ya podemos identificar que este tejido es más abundante. Y tenemos esta última, que sería el tejido fibroglandular casi en su totalidad, donde casi toda la mama pues está compuesta por ese tejido fibroglandular y lo podemos ver de esta forma. Cuando hablamos del realce parenquimatoso de fondo que mencionaba previamente, hablaba de los grados que pueden ser de mínimo, leve, moderado o marcado. Y hablábamos de la simetría, puede ser simétrico y asimétrico. Para mostrarles algunos ejemplos, pues coloco este, ¿verdad? Donde habíamos dicho que el realce parenquimatoso era el realce que podía tener el tejido fibroglandular. En este caso, esta imagen pues se trata de una resonancia magnética de la mama derecha probablemente, en una proyección sagital ponderada en T1 con utilización de medio de contraste y saturación de grasa, donde se observa un realce parenquimatoso de fondo que es mínimo, casi no se observa nada de realce. Tenemos este otro también, que es un realce parenquimatoso de fondo mínimo, casi no vemos tejido fibroglandular que esté realzando tras la administración de ese medio de contraste. Luego ya cuando empezamos a ver algunas áreas de tejido fibroglandular que empieza a realzar con la administración de contraste, podemos ya hablar de un realce parenquimatoso de fondo leve. Aquí en esta resonancia magnética de mama, en una proyección sagital. Vemos aquí en esta otra resonancia magnética de mama, proyección sagital, una secuencia ponderada en T1 con empleo de medio de contraste, y vemos también tejido fibroglandular que está realzando de forma leve. A ver.
A ver, vamos bien, ¿verdad? Ok, luego podemos hablar de esta. Permítanme, voy a leer. Diga, doctor. Muy bien. Siguiendo, esta imagen se trata de una resonancia magnética de mama, eh, una proyección sagital ponderada entre uno con utilización de medio de contraste y saturación grasa, donde ya se observa un realce parenquimatoso de fondo moderado, que lo podemos observar. Ya cuando existe mayor cantidad de tejido fibroglandular que va a realzar, pues podemos hablar de un realce parenquimatoso de fondo marcado, tal como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Y eso es fundamental, pues, mencionarlo en nuestro informe que estamos realizando. Y la otra cosa que hablábamos del realce parenquimatoso de fondo, que puede ser simétrico o asimétrico, pero para ello es necesario que podamos tener una proyección o una secuencia donde observamos ambas manos y las podamos comparar. En este caso, estamos aquí, esta resonancia magnética, en esta proyección axial, una secuencia ponderada entre uno con empleo de medio contraste y saturación de grasa, donde vemos un realce parenquimatoso de fondo moderado en ambas mamas y que es simétrico. Vemos que ambas mamas son bastante similares. Entonces ahí no existe ningún problema. Vemos aquí otro ejemplo donde estamos viendo también una predicción axial, eh, una secuencia ponderada entre uno con utilización de medio de contraste y saturación de grasa, y vemos que también tiene un realce parenquimatoso de fondo moderado y es simétrico. Y tenemos esta otra, que esta es un poco más llamativa, en la que podemos identificar un realce parenquimatoso de fondo que es asimétrico, ya que observamos la mama izquierda que tiene este considerable aumento de realce, ¿verdad? Y muchas veces, como les dije antes, el realce parenquimatoso se da principalmente por la vascularización que pueda tener una estructura. En este caso, esta paciente pues, desarrolló mastitis, y esa mastitis es la que está provocando ese aumento de realce en la mama izquierda. Tenemos acá también en esta resonancia magnética axial ponderada en T1, con utilización de medio de contraste y saturación de grasa, donde ya podemos observar que en la mama derecha vemos todo este sector externo de la mama que tiene un realce asimétrico, que no lo tiene la mama contralateral. En este caso, esta paciente se estudió y esto estaba representando un carcinoma ductal in situ. O sea, así le pueden representar también los carcinomas ductales como realces parenquimatosos de fondos asimétricos. Este ejemplo sirve para detallar que también hay que conocer antecedentes quirúrgicos. Por ejemplo, el hecho de que una mujer haya sido sometida a un manejo quirúrgico conservador, en el que hayan quitado parte de ese tejido fibroglandular, hace ver como que esta mama pudiera tener mayor realce parenquimatoso, pero es por el procedimiento quirúrgico. Por tanto, esto también hay que mencionar. Tenemos este otro ejemplo, una resonancia magnética axial ponderada entre uno con utilización de contraste y saturación grasa, donde se observa asimetría en el realce parenquimatoso de fondo. Vemos entonces que la mama derecha tiene un aumento de realce regional de toda esta área respecto a esta otra, y esto se trata de un carcinoma lobulillar invasor. Anteriormente habíamos hablado
de que los focos se trataban de puntos de realce que son tan pequeños que no permiten una adecuada caracterización, ya que en ellos no se logra observar con claridad su forma ni sus márgenes. Eh, Esto, cuando se habla de foco, esto no representa una lesión ocupante ni tampoco un nódulo. Pero, ¿qué habíamos dicho antes? Que tenían características que respaldaban que un foco sea benigno, que fuera hiperintenso en secuencias sensibles a líquidos como secuencias ponderadas entre dos, que tengan hilio adiposo, que tenga una cinética persistente, que ya vimos cómo se comportan las curvas cinéticas. O sea, que persistente significa que en la fase tardía siga, ¿verdad? Siga realzando. Y que haya una estabilidad de tamaño respecto a un estudio previo. Perdón. Eh, los focos también pueden tener características que los conviertan en sospechosos. Por ejemplo, la ausencia de hiperintensidad en secuencias sensibles al líquido, como T2, ausencia de hilio adiposo, cinética de lavado, que ya la vimos, y un aumento de tamaño respecto a un estudio previo. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, aquí en esta región retroalveolar, de esta mama, en esta resonancia magnética sagital ponderada en T1 con utilización de medio de contraste y saturación grasa, podemos ver que hay esta hiperintensidad que estaría representando un foco. ¿Por qué? Porque es menos de 5 milímetros y no logro determinar adecuadamente su forma ni sus características internas. Este otro ejemplo, por ejemplo, aquí tengo otra hiperintensidad donde veo borrosos los márgenes y vamos a definir que entonces esto se trate de un foco. En los lechos quirúrgicos se pueden encontrar también lesiones o hallazgos que sean hiperintensos y que no se logre tampoco determinar sus características internas, ni la forma, ni el margen. Por ejemplo, en esta paciente fue intervenida quirúrgicamente y en el lecho quirúrgico, al momento de administrar el contraste, aparece esa hiperintensidad, que cuando ya se estudió, pues se trataba de una hiperplasia ductal atípica, secundaria a lo que había tenido previamente, que era un carcinoma ductal in situ. Entonces, vemos que también, si una persona ha sido intervenida quirúrgicamente por una neoplasia, si aparecen estas hiperintensidades hay que ponerle mucho cuidado. Tenemos este otro ejemplo de una resonancia magnética axial ponderada en T1 con utilización de contraste y saturación grasa, y vemos que al analizar aquí la mama izquierda, más o menos en el tercio medio, podemos identificar un foco hiperintenso. Cuando se realizó pues, biopsia de este foco, se determinó que se trataba de un carcinoma lobular in situ. Entonces, importante mencionar que los focos hay que tomarlos en cuenta. Este es otro ejemplo, la resonancia magnética axial en T1 con utilización de contraste y saturación grasa, donde ya se observa este foco, que es esta hiperintensidad, que se encuentra aquí en la mama izquierda. Tenemos este otro, una paciente que ya tenía un antecedente de cáncer de mama en la mama izquierda, que podemos identificar ya que en la mama derecha también existe la aparición de un nuevo foco que estaría representando todo en conjunto un carcinoma multicéntrico. Luego vamos a ver que esto podría estar representando una necrosis grasa, lo que estamos aquí observando en la mama izquierda, y que así se va a presentar. Cuando hablábamos de los nódulos, decíamos que los nódulos son lesiones ocupantes tridimensionales que tienen contornos convexos, pueden ser forma ovalada, redondeada o irregular. Para ello les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí esta resonancia magnética sagital ponderada en T1 con utilización de contraste de la mama derecha y saturación grasa, donde ya se observa hacia cuadrantes inferiores este nódulo de forma ovalada. Vemos aquí que es ovalado
ya nos podríamos ir adelantando de que tiene un realce interno que es heterogéneo, pero luego les voy a mostrar algunos ejemplos de realce interno. Al hacerle biopsia a esto, correspondía a un carcinoma ductal invasor. Otro ejemplo, una resonancia magnética sagital ponderada 1 con empleo de contraste de la mama derecha, donde ya se puede identificar un nódulo ovalado, que aquí se aplican los mismos principios de mamografía, que si tiene hasta 2 o 3 nodulaciones, aún sigue siendo ovoideo o ovalado. También con un realce interno heterogéneo y corresponde a un carcinoma ductal invasor. Más ejemplos, aquí retroareolar de esta mama derecha, pero que podemos ver que este nódulo que es ovalado, pues tiene un realce interno un tanto más homogéneo. Entonces, eso hace que no se trate de una neoplasia tan agresiva. En este caso, se trata de un tumor Flores. Ahora, tenemos aquí esta resonancia magnética sagital con ponderante 1, con utilización de contraste y saturación de grasa, donde observamos otra vez en la región retroalveolar un nódulo ovalado que tras la administración de contraste no realza así de una forma tan grotesca como lo han hecho los nódulos previos, y que si nos fijamos un poquito vamos a poder identificar que tiene unas estructuras lineales hipointensas en su interior. Corresponde a un fibroadenoma. Otro ejemplo, pero en este caso ya vemos que el nódulo que estamos identificando ya no tiene esa configuración ovoidea, sino que es más redondeado. Podemos decir entonces que se trata de un nódulo redondeado con un realce heterogéneo, que tiene múltiples áreas con diferentes tipos de intensidades. Se trata de un carcinoma ductal invasor. Este que obviamente cuando ya se ve, ¿verdad? Que ya está en la región retromamaria, ya podemos observar que en esta resonancia magnética sagital ponderada 1 con utilización de contraste y saturación grasa, en esta mama derecha existe este nódulo que es, a pesar de ser redondeado, tiene un realce heterogéneo, pero también un realce anular. Ya cuando vemos esto es casi seguro que pensamos en una neoplasia. Se le hace biopsia y se trata de un carcinoma ductal invasor. Este es otro ejemplo, solo que ya no sería la caracterización de forma irregular, donde ya no podemos definir que sus bordes sean totalmente lisos. Entonces estamos hablando de un nódulo irregular con una captación interna heterogénea. Se trata entonces de un carcinoma ductal invasor. A ver. ¿Alguien escribió? Bueno. Bien. Este otro ejemplo, pues una resonancia magnética axial ponderada 1 con utilización de contraste, saturación de grasa de la mama izquierda, donde en la región retromamaria nosotros podemos identificar este nódulo que es irregular, en ese realce heterogéneo, y pues estaría representando un carcinoma ductal invasor. Y si se fijan ustedes aquí, este es el músculo pectoral y está haciendo como una retracción del músculo pectoral. A esto se le conoce como signo de la tienda y es importante siempre mencionarlo en el informe. Habíamos dicho que los márgenes de los nódulos pueden ser circunscritos o no circunscritos, y los no circunscritos son irregulares o espiculados. Algunos ejemplos, por ejemplo, este es un nódulo redondeado y que tiene márgenes circunscritos. Otro ejemplo, un nódulo redondeado de márgenes circunscritos. En este caso, esto se trataba de un hematoma. A la paciente le habían realizado una biopsia. Pero tenemos ahí algunos nódulos también en los que si observamos los márgenes, ya vamos a ver que esos márgenes no son completamente circunscritos, sino que son irregulares. Ya cuando hablamos de nódulos irregulares,
ya nos hace pensar más en algo maligno. Se trataba de un carcinoma ductal invasor en esta resonancia magnética. Tenemos este otro, que si vemos los márgenes existe al menos un 50% de sus márgenes que no son circunscritos, por tanto se convierte en un nódulo irregular, un carcinoma ductal invasor. Este que a simple vista, ¿verdad? Con solo verlo ya vamos a pensar que se trata de malignidad, que es la típica apariencia, que la conocemos también por mamografía, en el que es especulado. Entonces, en esta resonancia magnética sagital de la mama derecha, ponderante 1, con utilización de contraste, vemos ese nódulo no circunscrito especulado. Se trata de un carcinoma lobulillar invasor. Y este también, este otro ejemplo, pues me gustó colocarlo porque tenemos aquí en la región retromamaria este nódulo que es especulado, pero que además vemos que hay también un realce del músculo pectoral. Cuando ya existen estos realces que no deberían estar aquí, ya podemos hablar de que está existiendo una invasión del músculo pectoral por culpa del cáncer. Vemos aquí esta resonancia magnética axial ponderante 1 con utilización de contraste. Y ya podemos observar que en la mama derecha vemos aquí este nódulo no circunscrito especulado y que corresponde a un carcinoma ductal invasor. Cuando hablamos de los nódulos he venido mencionando el realce interno, que puede ser homogéneo, heterogéneo, anular o con tabiques internos y intensos. Algunos ejemplos, por ejemplo, este sería un nódulo ovalado circunscrito y que tiene un realce homogéneo, porque todas las áreas de ese nódulo tienen la misma intensidad. En este caso se trataba de un fibroadenoma. Vemos aquí otro nódulo que es ovalado y vemos que todas las áreas tienen una misma intensidad. También se trataría de un nódulo con realce homogéneo, pero a diferencia del previo, que son bastante parecidos, por ejemplo, miren este y miren este otro, pero al momento de hacerle biopsia, este correspondía a un carcinoma ductal invasor. Tenemos este otro nódulo, nódulo redondeado, retromamario, circunscrito y que tiene un realce homogéneo. Se trataba de un fibroadenoma. En esta resonancia magnética sagital ponderante 1 con empleo de contraste y saturación grasa de la mama derecha, se puede observar un nódulo que no es circunscrito porque no le vemos los bordes que sean nítidos y tiene un realce interno que es heterogéneo, ya que tenemos unas áreas que son más hiperintensas y tenemos algunas áreas periféricas que son menos intensas. Se trata de un carcinoma ductal invasor. Tenemos otro aquí, otro ejemplo, donde vemos un nódulo redondeado que está circunscrito, pero que tiene un realce heterogéneo, y este se trata de un carcinoma lobulillar invasor. Perdón. Esta resonancia magnética de la mama derecha, vemos aquí un nódulo que es irregular, de márgenes espiculados, con un realce que es más en anillo, o sea, un realce anular. Esto se trata de un carcinoma ductal invasor. Ya casi terminamos, no se preocupen. Tenemos este otro ejemplo, que es una resonancia magnética sagital ponderante 1 con utilización de contraste, donde vemos que está este nódulo redondeado, pero de márgenes no circunscritos y que tiene un realce que es un tanto más anular, un carcinoma ductal invasor. Esto es lo que les venía hablando anteriormente, que muchas veces vemos nódulos que en su interior tienen tabiques hipointensos y esto es bastante sugestivo de que se pueda tratar de un fibroadenoma. Antes les había dicho de que existen realces no nodulares, o sea, zonas de la mama que tienden a realzar, pero no lo podemos calificar como un nódulo. En realce no nodular es importante decir la distribución, que puede ser focal, lineal, segmentaria, regional, múltiples regiones o difusa. El patrón de realce puede ser homogéneo, heterogéneo, empedrado o anular agrupado.
Ejemplos de ello, por ejemplo, tengo este realce, que esto según la literatura, no corresponde a un nódulo, sino que es más un realce que no es un nódulo, ya que se revisaron otras secuencias y que tiene una configuración en empedrado y corresponde a una hiperplasia ductal atípica. Este otro, también empedrado, y empedrado se refiere a cuando tiende a formar cierta configuración en mosaico. Este corresponde a una papilomatosis. Vemos aquí en esta resonancia axial ponderante 1, utilización de contraste, donde la mama izquierda vemos que ese realce no corresponde a un nódulo y está correspondiendo a una región que es lineal. Habíamos dicho que cuando hay realces lineales, eh, generalmente están involucrando a un ducto. En este caso, eso hace pensar bastante que se trate de un proceso maligno. Se trata de un carcinoma ductal in situ. También aquí algunos otros realces que tienen configuraciones lineales y este se trata de un carcinoma ductal in situ. Ya cuando la configuración de ese realce no nodular está puesta de forma cónica o triangular, se habla de realces segmentarios, no nodulares, segmentarios. En este caso, si realza de esta forma, hay que ponerle cuidado porque se puede tratar de un carcinoma ductal. En este caso, un carcinoma ductal in situ. Y en esta otra mama que vemos que su tejido es predominantemente adiposo, pero vemos que esta área, cuando se administra contraste, tiende a realzar. Entonces, esto es un realce segmentario y hay que ponerle cuidado también porque se puede tratar de una neoplasia. En este caso, es un carcinoma ductal in situ. Aquí otro ejemplo que vemos ya que podemos hablar de una asimetría y vemos que hay un realce no nodular que es regional y corresponde a un carcinoma ductal invasor. Perdón por los inconvenientes. Bueno, aquí lo que están viendo, pues una resonancia magnética sagital ponderada en T1 con empleo de contraste y saturación grasa, y vemos que esta mama presenta este realce no nodular de distribución lineal y tiene un patrón de realce interno en empedrado, porque no es completamente homogéneo ni tampoco heterogéneo, sino que tiende a formar este patrón y correspondería a un carcinoma ductal in situ. Este otro ejemplo, una resonancia magnética sagital ponderada en T1 con empleo de contraste y saturación grasa, donde se observa este realce no nodular focal con un patrón interno en empedrado y correspondería a cambios, cuando se le hizo la biopsia, correspondía a cambios fibroquísticos. En este otro ejemplo, tenemos un realce no nodular que es de distribución difusa, pero que tiene un realce interno anular agrupado. Entonces vemos aquí varios hallazgos que su realce es más en anillo y corresponde a un carcinoma ductal in situ. O vemos este otro ejemplo también, que tenemos un realce no nodular focal con un patrón de realce interno anular agrupado. Anular agrupado se refiere que vemos esas alteraciones y vemos como que fueran pequeñas donitas que tienen ese realce interno. Se le hace biopsia y correspondió a un carcinoma ductal in situ. Hablando entre otras cosas, también es importante mencionar que podemos encontrar al momento de revisar la resonancia magnética la presencia de ganglios linfáticos intramamarios, que se tratan de estructuras circunscritas y reniformes que realzan y contienen una grasa ilear. Suelen medir menos de 1 centímetro, pero algunos ganglios miden más de 1 centímetro. Pero aún así, a pesar de que sigan midiendo más de 1 centímetro, se les sigue considerando normales si el reemplazo adiposo va de acorde a su tamaño.
Por ejemplo, estas son algunas imágenes que se pueden visualizar donde si no estamos atentos podríamos llegar a considerar a esta imagen como un foco, ¿verdad? Pero por su ubicación anatómica, por el hecho que tenga este pequeño hilo graso en su interior, pues estaríamos hablando de que se trata de un ganglio linfático intramamario. Tenemos aquí otro ejemplo de esta estructura hiperintensa que vemos en esta mama derecha, en esta resonancia ponderada entre 1 con empleo de contraste. Y si viéramos con mayor calidad esta foto, veríamos que en el interior existe esa estructura que corresponde al hilo graso. Se trata entonces de un ganglio linfático. Entre otros hallazgos que se suelen mencionar al momento de hacer el reporte, se pueden encontrar lesiones cutáneas. Por ejemplo, las lesiones cutáneas tienden a ser benignas, tienden a realzar con el contraste y están localizadas sobre la piel y pueden llegar a representar queloides, quistes sebáceos o algunas zonas de dermatitis. Tal es el caso de esta paciente que se le hace esta resonancia magnética sagital ponderante 1 con utilización de contraste y vemos que a nivel de la piel de los cuadrantes superiores hay una mayor zona de intensidad, una hiperintensidad, que esto correspondía a un quiste sebáceo. O en esta otra paciente que desarrolló mastitis por radioterapia, vemos que hay un engrosamiento de la piel de esa mama y con un mayor realce. Entonces, todos estos son hallazgos que se deben de mencionar. Algunos otros hallazgos que son considerados hallazgos sin realce se encuentran, por ejemplo, el desarrollo de ectasia ductal. Por ejemplo, aquí tenemos esta resonancia magnética sagital. Esta en T1 sin contraste, en T1 con contraste, y vemos que no existe un realce comparando ambas secuencias. Entonces, esto que vemos hiperintenso es por la ectasia ductal que tiene estas mamas. Tenemos otros hallazgos que no presentan realce, que tal es este, que estamos observando una resonancia magnética sagital ponderada en T1 con empleo de contraste y vemos esta otra que corresponde a una secuencia ponderada en T2. Ya habíamos dicho que la T2 son secuencias sensibles al líquido. Por ejemplo, vemos aquí estas hiperintensidades que no realzan cuando se administra este contraste. Corresponden a múltiples quistes. Ya casi terminando la presentación, mencionando algunos otros hallazgos que tampoco presentan realce, como este, que probablemente lo vieron en una imagen previa, que vemos a esta lesión que únicamente tiene un realce que es periférico y que en su interior es más hipointenso. Esto corresponde a un paciente que tuvo una intervención quirúrgica, perdón, y desarrolló necrosis grasa. Esta lesión que es una necrosis grasa. Tenemos aquí algunos otros hallazgos que ya los he mencionado, engrosamientos cutáneos por radioterapia, y vemos que hay un mayor espesor de la piel, con mayor, que se presenta como una mayor hiperintensidad. O vemos este otro, por ejemplo, tenemos una comparación de varias secuencias, donde tenemos esta que sería una secuencia no contrastada, una secuencia contrastada y una secuencia de sustracción de esta secuencia con la otra. Entonces vemos que se trata de un nódulo sin realce porque en la secuencia con sustracción lo que hace es que equipara ambas secuencias y si son iguales de intensidad, pues la anula. Entonces, en este caso significa que no hubo una mayor intensidad, o sea que no realzó, un nódulo sin realce. Y podemos ver también algunas áreas que tienen distorsión de arquitectura, por ejemplo aquí unas áreas en las que presenta esta alteración con un mayor realce, también hay que tomarlas en cuenta. Otros hallazgos que no presentan realce son los hallazgos de ausencia de señal. Por ejemplo, aquí en esta resonancia magnética sagital ponderante 1 con empleo de contraste y saturación de grasa, vemos que en la región retromamaria
existen aquí estas áreas que son hipointensas y que las vamos a considerar como ausencia de señal, que corresponden a clips quirúrgicos. Pero llama la atención también que está este nódulo irregular, espiculado y con un realce interno que es heterogéneo, y que esto pues probablemente sea una recidiva de algo que extrajeron de acá, ¿verdad? Si aquí hubo un cáncer, probablemente este sea una recidiva. O algunos otros hallazgos asociados que podemos encontrar es retracción del pezón. Así como se mira por mamografía, también se puede ver aquí retracción. Entonces, estamos observando aquí que existe esa retracción del pezón, producto de un carcinoma. O que exista una invasión del pezón, que generalmente se suele ver así, como un mayor realce con administración de contraste. Vemos ahí esa imagen hiperintensa a nivel del pezón. Y esto es importantísimo también tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que entre los hallazgos asociados, cuando existe una lesión nodular que es hiperintensa, que es espiculada, hay que ver qué cosa está provocando, ya sea con la piel o ya sea con el músculo pectoral. En este caso, este está causando una invasión de aquí del músculo pectoral, está causando una retracción cutánea también, y esto hay que tomarlo en cuenta para mencionarlo, ¿verdad?, en el informe. Vemos aquí también algo que ya lo habíamos mencionado, lo que en este caso ya de un paciente que tiene este nódulo irregular con un realce heterogéneo, y vemos que asociado a esto hay también engrosamiento cutáneo, y es importantísimo eso. O cuando hay ya invasión cutánea, esto es bastante grotesco y creo que aquí nadie se pierde al momento de ver esto. Vemos el nódulo, un nódulo que es irregular, con un realce interno heterogéneo y que ya está provocando una invasión cutánea. Quiero mencionar algo también aquí para tomar en cuenta, que si ustedes se fijan, en algunos momentos he dicho que hay un nódulo irregular y con un realce heterogéneo, que no me estoy refiriendo a la forma, después no me refiero al margen, porque si yo tengo un nódulo que es irregular y tiene márgenes irregulares, no voy a decir un nódulo irregular con margen irregular. Sería como una cacofonía. Entonces, el BIRAT dice que cuando tiene estas características así, uno puede decir un nódulo de forma y márgenes irregulares. O sea, se puede englobar. Esto correspondía a un carcinoma ductal invasor. O en este otro caso, también de hallazgos asociados, que al identificar, después de haber visto toda esta alteración, que probablemente esto, si lo viera yo así, pues diría que esto no parece un nódulo, parece más un realce no nodular, que es segmentario o regional, y probablemente se trate de un carcinoma, pero a la vez pues podemos observar estas estructuras de aquí, estas lesiones, que corresponden a adenopatías axilares, donde ya tienen pérdida de su hilo graso y además tienen una captación heterogénea de contraste. O en este otro caso, que ya exista invasión del músculo pectoral, también uno de los hallazgos asociados a tomar en cuenta. Eso serían como todas las características que contempla el BIRAT al momento de hacer un análisis de resonancia magnética de mama. Quise dejar excluido en esta clase el análisis que se le hacen también a los implantes mamarios, que es una de los fuertes que tiene la resonancia magnética, debido a que la clase se iba a ser demasiado extensa, pero pues la podríamos tomar en alguna clase posterior. Bueno, creo que hasta aquí lo voy a llegar, pidiendo disculpas si hubo algún inconveniente, ¿verdad?
en el momento de escuchar el audio en algunas partes del video. Y pues les doy la palabra si quieren hacer algún aporte o alguna pregunta. Y también gracias a la doctora Lilian, que sé que está también viendo la presentación.